Perfecto. Bueno, muy buenos días. Vamos a continuar entonces con los errores innatos del metabolismo relacionados con los aminoácidos. En esta oportunidad vamos a ver entonces la fenilcetonuria o también conocidas como hiperfenilalanemia. Recordemos que este es un curso virtual, entonces por lo tanto las clases se filman y se suben a la plataforma de YouTube. ¿Tienen algún inconveniente en la filmación? No, no, no. Muy bien. Voy entonces a dejar de presentar mi cámara y paso a la presentación. Bueno, entonces vamos a continuar con, con este error innato del metabolismo. Esta enfermedad se conoce como fenilcetonuria o también más referida, aunque se utiliza la sigla en inglés PKU. PKU. PKU, que viene de fenilcetonuria. La fenilcetonuria recibe este nombre porque lo que se elimina en la orina de estos pacientes es fenilcetonas. Ahora, también se conocen como hiperfenilalaniniemias o fenilalaniniemias porque ya hoy en día se conoce que en pacientes que son heterocigotos manejan niveles altos de fenilalanina en sangre, pero no presentan la fenilcetonuria. Bueno, para ver esta enfermedad tenemos que recordar que la fenilalanina es un aminoácido esencial que necesitamos consumir en la dieta. Nosotros entonces tenemos una enzima que es la fenilalanina hidrolasa, que en este caso de la fenilcetonuria es la que está deficiente. Cuando normalmente la fenilalanina hidrolasa en presencia de fenilalanina va a convertir en tirosina. Recordemos que este es un aminoácido aromático, es decir, que tiene un anillito benceno. No soy muy buena para dibujar. Y la fenilalanina hidrolasa lo que hace a ese anillito es colocarle un OH. Entonces, cuando los pacientes tienen deficiencia de esta enzima, como lo vemos acá, ¿cierto? La tirosina se convierte en un aminoácido esencial. Recordemos que la tirosina está implicada en la producción, además de neurotransmisores, ¿cierto? Eh, como la dopamina, la producción de catecolaminas, la melanina. Y esto es un punto supremamente importante para el fenotipo de esta enfermedad. Otro punto importante es que nosotros no tenemos la capacidad de eliminar fenilalanina en la orina. Nosotros eliminamos derivados de la fenilalanina en forma de fenilcetonas. Por eso, cuando está disminuido o afectada total o parcialmente esta enzima, los pacientes eliminan fenilpiruvato, fenillactato, fenilacetato. Esta PKU, que es por la deficiencia de esta enfermedad, es lo que se llama la fenilcetonuria clásica. Ahorita vamos a especificar algunas cosas de ella. Pero aprovecho para mostrarles aquí que tenemos otro tipo de fenilcetonuria que es de mejor pronóstico, y es que esta enzima para funcionar necesita de esta coenzima que es la tetrabiopterina. Entonces, nosotros tenemos una enzima que es la dihidropterina reductasa, que lo que hace es que convierte la
quinonobiopterina en tetrabiopterina. Entonces, cuando esta enzima está deficiente, no tiene cómo funcionar esta enzima y por lo tanto vamos a tener un aumento de la fenilalanina que se puede eliminar y se puede presentar como fenilcetonuria o fenilalaninemia. ¿Por qué es de buen pronóstico? Porque cuando se caracteriza que la deficiencia está en esta enzima, entonces simplemente se le da al paciente el BH4, ¿cierto? La tetrahidropterina, y entonces el niño puede ser completamente normal. Bueno, aquí está lo que les acabo de mencionar, que es muy importante y que es lo que diferencia la fenilcetonuria clásica, ¿cierto? De las otras fenilcetonurias, ¿cierto? Y es por la deficiencia de la dihidropterina reductasa. Bien. Entonces, las enfermedades se conocen como, hoy en día ya hay que recordar, ahorita les muestro unas diapositivas, esta es una de las enfermedades más frecuentes en los errores innatos del metabolismo, pero ahorita les detallo eso. Pero hoy en día incluso no se habla solo de fenilcetonuria, sino de hiperfenilalaniniemias, que es un aumento de fenilalanina en sangre, ¿cierto? En sangre. Esas hiperfenilalaniniemias van a estar determinadas para aquellos países que tienen un protocolo en la relación entre fenilalanina y tirosina, ¿cierto? Entonces, cuando esa relación de fenilalanina y tirosina es mayor a 3, entonces hablamos de esas hiperfenilalaniniemias. Folling, que fue fue quien encontró y describió esta enfermedad, que la describió como la imbecilidad fenilpirúvica. Él encontró, ahorita les muestro unas foticos, creo que tengo más adelante, él encontró que los niños que se les determinaba la fenilcetonuria y se les hacía una restricción dietaria podrían llegar a ser normal. Ya vimos entonces que la fenilcetonuria clásica y una de las que provoca hiperfenilalaninemia, aumento de fenilalanina, pero además eliminación de fenilcetonas en orina, está dado por la deficiencia de fenilalanina hidrolasa. Es una enfermedad que es autosómica recesiva. El gen se encuentra en el cromosoma 12. Esto que vemos aquí, ¿cierto? Son entonces estos dos niños, son niños que cuando se describió la fenilcetonuria, ¿cierto? Importante, aquí tengo esta que es muy importante, que en la mayoría de conferencias lo dicen de manera errada, porque es diferente estos dos niños que son hermanos a estos, ¿cierto? Que fue cuando él empezó a sospechar. Este es Linio Lemperros y Yoda Hirsch, porque este niño no tuvo la restricción dietaria de alimentos ricos en fenilalanina, por lo cual pues este niño es un niño con un retardo mental severo. Miren cómo tiene ya sus manos, el mismo Foley lo tuvo que sostener para la foto. En cambio Ayuda, fíjese que después de haber tenido una restricción dietaria, es una niña completamente normal. En los países desarrollados, sobre todo europeos y canadienses, dentro del tamizaje neonatal está la fenilcetonuria. Tienen protocolos que incluso desde pequeños a los niños los educan para que tengan restricción de alimentos. Recordemos que los alimentos son sobre todo los de origen animal,
aunque existen algunas, por ejemplo, leguminosas que son ricas en fenilalanina, por lo cual se debe restringir. Ellos tienen su brazalete y como les digo, por ejemplo, en Chile también tienen una parte educativa que es muy importante. En estas fotos quiero mostrarles este niño, que este niño no es que sea rubio, sino que es un niño que está despigmentado, porque recuerde que si se disminuye la fenilalanina, va a disminuir la tirosina, entonces por lo tanto van a tener despigmentación. Esta foto me encanta porque aunque es una familia caucasoidea blanca, fíjese que son de cabello y vellos oscuros, sin embargo la hija con fenilcetonuria es rubia. Bueno, importante acá de esta foto de esta diapositiva, quiero recargarles que a pesar de que es una enfermedad autosómica recesiva, no existe una característica, un rasgo neurológico que son los rasgos que muestran ellos que lo puedan diferenciar. Sin embargo, esta es de las enfermedades que tiene un olor característico. Los niños con esta enfermedad huelen a ratón mojado o a moho o a rincón, es lo que refiere la literatura. Recordemos que para el diagnóstico, si bien hay un aumento de fenilalanina en sangre, ¿cierto? Lo que lo determina y lo puede hacerse el diagnóstico cuando es mayor de 1.2 milimolar, pero de manera cualitativa podemos determinar la presencia de fenilcetonas en sangre. Esta diapositiva también la muestro porque esta enfermedad es una enfermedad caucasoidea de origen caucasoideo. Sin embargo, hoy en día sabemos que existen algunas que son de diferentes etnias, de colores. Esta es una familia, por ejemplo, canadiense, donde fíjese que todos son rubios, pero los mellizos que tienen fenilcetonuria son más despigmentados con ellos. Entonces, cuando ustedes vean un niño que además del olor es más despigmentado que sus familiares, como tuvimos el caso de un paciente nuestro, eh, donde estaba más despigmentado siendo sus padres mezcla de negro con indio, el niño era rubio, ¿cierto? Y además de su olor y tenía fenilcetonuria. Quiero aquí presentarles en Colombia, por los clínicos, se menciona que esta enfermedad no es muy frecuente en Colombia. Y yo tengo el dato de un niño, por ejemplo, en Río Negro que tiene fenilcetonuria, otro en la ceja, y esta que es un artículo clásico de una familia boyacense, ¿cierto? Que tenía varios individuos con fenilcetonuria. Aquí tenemos entonces los padres, ¿cierto? Los padres, fíjese que los padres entonces es una enfermedad autosómica recesiva, no refieren, pues no se pudo sacar los datos de generaciones anteriores, pero es autosómica recesiva y entonces tuvieron 4 descendientes con la fenilcetonuria. Fíjense, vamos a mirar a los padres. Fíjense que los padres, a pesar de que son caucasoideos, son pigmentados y vamos a ver los niños, ¿cierto? Solamente de ellos hay un niño que es este que no tiene la enfermedad, ¿cierto? Pero el resto de los familiares, ¿cierto? Tienen, estas dos niñas tienen la enfermedad, estos dos chicos tienen la enfermedad, este incluso tiene un retardo mental severo, esta niña normal, cuando se hizo este artículo y después que yo estuve en contacto con ellos, ya ella tenía novio y toda la cuestión. Pero fíjese que esa despigmentación no es porque en sí ellos sean rubios, sino que es por la enfermedad. Aquí detectaron entonces la mutación, ¿cierto? En los individuos. Bien, esto ya lo había explicado. Bueno,
Vamos a mirar un poquito de algunos aspectos de la fenilcetonuria clásica y aquí es muy importante lo que es la determinación de la fenilalanina en sangre y de la y de la tirosina, porque recordemos que hay unos protocolos que dependiendo del país que nos dicen de esa relación de fenilalanina con tirosina. ¿Por qué? Porque estos niños, si bien hay que restringirles la fenilalanina, hay que darles la tirosina. En la fenilcetonuria clásica se ha visto que la actividad enzimática es menor del 1%, aunque hay algunos niños que pueden presentar pues un poco más de actividad. La fenilcetonuria, por ser un aminoácido esencial, la ingesta es por eso ahí es muy importante que este tipo de enfermedades la vea un grupo interdisciplinario, porque tienen que irle haciendo, si bien hay que hacerle restricción de la ingesta de fenilalanina, no puede ser totalmente, porque entonces eso provocaría también un retardo mental en el niño. Entonces el niño tiene que irle dosificando y para esa dosificación entonces tienen que hacerle la medición de la fenilalanina tanto en sangre como en orina y también de tirosina en plasma para ir adaptando la dieta. Tenemos otro tipo de fenil cetonuria que es moderada. Eso va a depender lógicamente del tipo de mutación. Pero lo que hace la clasificación va a ser la determinación, la concentración de fenilalanina en sangre, o sea, la plasmática. Fíjense que aquí tenemos una mayor concentración. Los niños, fíjese, este niño es un niño chileno. Ah, no, perdón. Este es del libro de Naihan. Este es un niño, pero que aquí se le ve la despigmentación, pero es un niño que se puede sentar, que ahí pues está jugando, tiene la mirada fija, que eso es un determinante muy importante. Eh, Importante en la moderada es que fijémonos que en la clásica vimos que había una disminución de la tirosina. Aquí incluso la tirosina puede llegar a estar normal. Y la actividad enzimática está entre el 30 y 50%. ¿Por qué esto es importante? Porque eso nos está hablando de cómo va a ser el manejo de la tolerancia en la ingesta para evitar pues mayores afecciones a nivel cerebral. Y tenemos lo que se llama la fenilcetonuria leve o también se llama en algunos libros y en algunos textos está como la fenilcetonuria de la gestante. ¿Por qué se caracteriza eso? Porque en esta fenilcetonuria, que incluso a veces le quitan el nombre fenilcetonuria, sino que se llama hiperfenilalanemia, o sea, aumento de fenilalanina en sangre. Ah, porque se me olvidó mencionarles algo muy importante. El aumento de fenilalanina en sí mismo es muy tóxica y puede ser dañino para el sistema nervioso. Recordemos por qué. Porque además de tóxica, porque el transportador LAT1, ¿cierto? Si hay mucha fenilalanina, pasa más fenilalanina que los otros aminoácidos. Pero aquí en este caso, que esto sea determinado sobre todo en mujeres que las determinan, incluso pasan desapercibido, pueden tener un poco de fenilalanina, pero pasan desapercibido, solo que cuando están en embarazo, ahí sí hacen, por eso se llama fenilcetonuria leve. Ahí sí empiezan a eliminar fenilcetonas y además de eso se les aumenta la fenilalanina en sangre. Entonces ellos han tolerado, han comido común y corriente. Y también se sabe que la fenilalanina es teratogénica. ¿Qué quiere decir eso? Que afecta al desarrollo del bebé, del bebecito que se está gestando.
Aquí, aquí los niveles plasmáticos de ellos son entre 4 y 10 miligramos por decilitro y la tirosina es normal. La actividad enzimática incluso puede llegar a ser mayor del 50% y pueden tener una dieta normal. Entonces, ¿por qué es importante clasificarlas a ellas? Porque en el momento, en el momento en que se embaracen, ¿cierto? O que tengan una actividad que pueda aumentarle la fenilalanina, pues tener los cuidados. Ah, bueno, ¿y qué se hace dentro de los protocolos? Lo que se hace es que estas madres cuando se van a embarazar les hacen restricción dietaria. Dentro de la fenilcetonuria clásica se pueden presentar algunas cosas, no siempre se encuentra, por ejemplo, la parte de la microcefalia. eh, el retardo mental se puede dar más o menos entre los 6 y 8 meses. Incluso a veces cuando está controlada la enfermedad pueden tener episodios epilépticos. La hipopigmentación que es una de las características junto con el olor a ratón mojado o a húmedo. Eh, Estos niños tienen muchos, cuando están con el retardo mental, tienen muchos trastornos de conducta, son agresivos, hiperactivos, a veces tienen manifestaciones o actitudes autistas, no son tolerables, tienen problemas de sociabilización, no son tolerables a los ruidos, a los cambios, bueno. Y algunos de estos incluso pueden presentar rasgos psiquiátricos. Se ha visto en algunos adultos que a pesar de que tengan la restricción dietaria, al estado en el que llegan cuando están adultos empiezan a hacer los que han logrado tener desarrollo intelectual empiezan a tener una regresión intelectual y un deterioro neurológico. La desnutrición que se da por la restricción de proteínas cuando no está manejado pueden llevar a osteopenia. Bueno, ya vimos entonces cuál es la fisiopatología de la enfermedad, donde básicamente se van a aumentar entonces estos aminoácidos, o se va a aumentar el aminoácido aromático que es la fenilalanina, pero además vamos a tener esa competición del resto de los aminoácidos por el transportador LAT1. Y eso va a llevar entonces a el aumento de la fenilalanina, va a llevar entonces a que no se produzcan los neurotransmisores por la competición, por ejemplo, de los otros aminoácidos. Vamos a tener problemas con la tirosina y el triptofano. Y ya les había hablado de los efectos teratogénicos que tiene la fenilcetonuria. Se han descrito más de 530 mutaciones en esta enfermedad. Es muy importante la determinación a tiempo para evitar, este es por ejemplo unos hermanos, vemos aquí la despigmentación, pero estos pacientes ya pues han tenido afección neurológica importante. Eh, la determinación en los países desarrollados, ver el tipo de variante genética o mutación está incluido dentro de los protocolos para saber si el niño tiene tolerancia a la fenilalanina, pues o el afectado. En nuestros países, por ejemplo en Chile, tienen muy bien desarrollado el protocolo, pero los otros países verdaderamente no. Bueno, también un poco lo tiene Brasil, aunque no en todos los estados. ¿Qué es lo importante de esta enfermedad? Como todas las que hemos visto, que el diagnóstico sea precoz. eh, Muy importante hacer la caracterización en los familiares para que
sea hermanos o la misma madre en próximas gestaciones, se haga una determinación a tiempo para evitar las secuelas. Aquí quiero compartirles algunas de las imágenes de lo eh, drástico que puede llegar a ser una fenilcetonuria, o sea, el desarrollo cerebral y el daño cerebral que hacen es masivo. Importante en nuestro medio, aunque refieren los clínicos de acá que aquí casi no hay pacientes con fenilcetonuria, por ejemplo, en Medellín, pero por ejemplo, en el Hospital San Vicente Paul tenemos resonancia magnética nuclear, ¿cierto? Con espectroscopía, entonces se puede determinar si hay aumento de fenilalanina. Bueno, ¿cómo es el pronóstico de la enfermedad? Nuevamente va a depender del diagnóstico a tiempo, pero también de la presentación de la enfermedad, ¿cierto? Sea la clásica, sea la fenilcetonuria como tal o la hiperfenilalanemia. Entonces, esto es me encanta esta foto que es de una niña chilena, ¿cierto? Ah, bueno, ¿y cómo se va a determinar eso? Se va a determinar por los niveles de fenilalanina, ¿cierto? Se sabe que cuando esos niveles son menores a 6 miligramos por ciento, no se va a producir ese daño neurológico, mientras que si es mayor a 7 miligramos por ciento, se puede producir un daño neuronal importante que está relacionado con el desarrollo intelectual. Eh, Muy importante la relación fenilalanina y tirosina, que debe ser sobre 3. Aquí vemos una niña, miren esta niña que tiene afecciones a esta edad, después de que ha sido manejada y con restricción de hectáreas se convierte en una niña completamente normal. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace en la mayoría de tamizajes neonatales, incluyen eh, la la determinación de fenilcetonuria o fenilalanemia. Sin embargo, es importante decirles que esta es de las enfermedades que se pueden incluir dentro de los tamizajes cualitativos. Aquí vemos como una orina se le adiciona cloruro férrico y se coloca verde. Aquí está verde oscuro, muy oscuro, y eso hace el diagnóstico de la enfermedad. Eh, Dentro de los tamizajes, dependiendo la prevalencia en cada país, se incluye no solamente la deficiencia de fenilalanina hidrolasa, sino también la deficiencia de dihidropterina reductasa. ¿Y por qué esto es tan importante y se recomienda incluir siempre esto? Porque simplemente dándole una alimentación normal y el suplemento de la tetradiopterina, el niño puede ser completamente normal. También puede ser, el diagnóstico también se puede hacer a través de la cuantificación de aminoácidos en cualquiera de las técnicas que hay, pues puede ser cromatografía, espectrofotometría de masa, HPLC. Se puede determinar también la actividad enzimática y el test molecular, que es lo que más estamos haciendo acá. Los programas de pesquisa neonatal, los más desarrollados en el mundo, son han sido con base en la fenilcetonuria. Aquí vemos el caso, por ejemplo, de Chile, donde han detectado más de 400 niños y pues les han entrado dentro del programa. Y esto es muy importante cuando decimos hoy son chilenos productivos, quiere decir que son niños que no tienen un retardo mental y que pueden pues pueden llegar, crecer, estudiar o trabajar. Esto es muy importante porque ya se sabe que en muchos estudios el costo-efectividad de cuando se hace la determinación de una de estas enfermedades, se sabe que por cada dólar que se invierte en el tamizaje neonatal,
se van a ganar $20. Entonces, esto sería muy importante que nosotros lo tuviéramos. Estamos muy lejos de eso, pero vamos en el camino. Aquí vemos entonces la niña con un diagnóstico clínico. Pues esta niña no fue en el momento en que nació, pero pues después de que se haga dentro del screening neonatal, nos puede hablar drásticamente de, de la diferencia entre un niño normal o un niño con retardo mental. ¿En qué están basadas las guías de tratamiento? Están basadas en la cantidad de fenilalanina que se les va a dar durante el crecimiento y desarrollo. Entonces eso va a estar dado por, primero, el tipo de... Por eso es importante caracterizar el tipo de fenilcetonuria que se tenga. Segundo, por esa relación que hay entre fenilalanina y tirosina, porque no solamente se le va a dar la fenilalanina, sino la tirosina. Recordemos que hay unas de ellas que toleran la fenilalanina, entonces eso también es muy importante porque eso puede determinar el crecimiento y desarrollo, ¿cierto? Lo que ya es claro es que a los niños con fenilcetonuria no se recomienda quitarles la fenilcetonuria totalmente, precisamente para evitar que haya daños neurocognitivos. Esta es de las enfermedades que también se ha tratado de hacer muchos terapia de reemplazo enzimático, pero realmente hasta el momento lo único que funciona es el tratamiento de restricción dietaria, manejo y control de los niveles de, de fenilalanina y los otros aminoácidos a través de la restricción dietaria y de la suplementación de fenilalanina, tirosina y otros aminoácidos. Esos tratamientos son de por vida. Esto que estamos viendo aquí, pues no se lo tienen que aprender porque esto lo hacen las nutricionistas, pero hay que tenerlo en cuenta. Importantísimo este detalle, esto sí hay que saberlo, es que lo importante es que en estos niños la fenilalanina se mantenga entre 2 y 6 miligramos por decilitro. Eso es muy importante. Que es también importante en estos niños tener en cuenta, por ejemplo, las demandas metabólicas que se pueden dar por el crecimiento, se pueden dar por las infecciones, por las vacunas o por eventos traumáticos, cirugías, etcétera. Los embarazos en las niñas con esto desde el momento en que ellas empiezan a menar, que hay que hacerles un seguimiento importante por si están en embarazo. También es importante determinar el tipo de mutación que muchas veces es lo que va en los programas va a determinar la cantidad que se da y hoy en día incluso existen algunas técnicas para medir, hacer un seguimiento de las mediciones de fenilalanina después de las ingestas. No solamente se debe incluir los niveles de fenilalanina, sino también de tirosina. Bueno, vamos ahorita a pasar a otro grupo de enfermedades que están relacionadas con el catabolismo de la fenilalanina y me refiero a las tirosinemias. Entonces, recordemos que las tirosinemias son 3. Esas tirosinemias eh, han sido clasificadas como tirosinemia tipo 1, 2 y 3. Fijémonos que no es en la secuencia del catabolismo desde fenilalanina hasta sus metabolitos finales, que son el fumarato y el acetoacetato, sino que ha sido en el orden que la van encontrando. Bien, entonces las tirosinemias son 3.
La tipo 1, que es la producida por la deficiencia de fumaril acetoacetato hidrolasa, que produce la tirosinemia hepatorrenal. La tipo 2, que es la que es por la deficiencia de tirosina aminotransferasa, también conocida como la tirosinemia oculocutánea o de Rigner-Hanhart. Y la tercera, que es la hidroxifenilpiruvato diogenasa, que es la más de las más severas en cuanto al sistema nervioso, produce un retardo mental severo, pero es muy poco frecuente. Vamos a empezar entonces con la tirosinemia tipo 1. Es una enfermedad autosómica recesiva, es relativamente frecuente, se ha encontrado de 1 en 160.000 a 1 en 12.000 nacidos vivos. Ya vimos que la deficiencia entonces de la fumarila cetoacetato hidrolasa es un gen que se codifica en el cromosoma 15. Esta enfermedad también se conoce como la tirosinemia hepatorrenal, porque la presentación clínica más frecuente es porque hace una falla hepática aguda y un problema de disfunción renal porque destroza totalmente los riñones, y básicamente es por los derivados de los metabolitos como son el fumaril acetoacetato, el maleil acetoacético y la succinilcetona, como vamos a ver más adelante. Generalmente estos niños fallecen. Y cuando no fallecen inmediatamente o no les da esta falla hepática aguda, generalmente desarrollan un hepatocarcinoma. Fíjense que incluso los niños existe un medicamento que es específico para la enfermedad, donde básicamente incluso los niños que reciben este tratamiento, que es el NTCB, o sea la nitisinona, el 29% de estos niños incluso fallecen. Bueno, miremos entonces acá. ¿Qué es lo importante en la tirosinemia tipo 1? ¿A qué se debe? Y aquí es muy importante algo. Los pacientes con tirosinemia tipo 1 tienen un aumento del ALA, o sea, del ácido aminolebulínico. Recuerde que esto se da en las porfirias, pero no tienen aumento de porfobilinógeno, solo aumento de ALA. O sea, las enfermedades que solo presentan aumento del ALA son la tirosinemia tipo 1 y la de la ALA deshidratasa. Bueno, y también la intoxicación por metales pesados. Pero en errores innatos del metabolismo y en enfermedades genéticas, solamente estas dos. ¿A qué se va a deber el daño hepático y el daño renal? Porque como está dañada esta enzima, ¿cierto? Que es la fumaril acetoacético hidrolasa, entonces se acumulan estos compuestos, que es el maleil acetoacético y el fumaril acetoacético, que se van a convertir en succinilacetona. Este es el más tóxico de todos. La succinilacetona es, claro que estos también, pero es la que va a estar sobre todo responsable de ese daño hepático. Bueno, entonces, ¿cómo se va a diagnosticar? Voy a, ahorita después de hablar de esto, que no vaya a olvidarme mencionar de lo que se llama la pseudotirosinemia o la pseudodeficiencia. Bueno, entonces, esta enfermedad que es autosómica recesiva, entonces, lo que va a suceder es que estos pacientes tienen una elevación de tirosina
y se determina este metabolito que, ojo, es patognomónico con la enfermedad, la succinilacetona. Se va a determinar tanto en plasma como en orina. También van a presentar aumento de ALA, de ácido aminolebulínico, ¿cierto? En orina. Y se puede encontrar niveles elevados de la alfa-fetoproteína. Esto pues no lo hacemos aquí, pero puede ser también un marcador bioquímico que puede indicar. Porque pregunto esto en el examen. Eh, Antes de continuar con las manifestaciones clínicas, quiero mencionarles que existe lo que se llama una pseudodeficiencia de esta enzima. Han habido 5 pacientes en el mundo con esta pseudodeficiencia, 2 de ellos colombianos, uno de ellos paciente con nosotros, nuestro, que desafortunadamente ya falleció, se suicidó. Y que ese paciente yo descubrí que tenía esa enfermedad porque cuando él me hace la referencia de lo que siente en su cuerpo, inmediatamente yo recordé lo que había leído en los artículos. Entonces, en esta pseudodeficiencia, estos pacientes tienen una muy mala calidad de vida, pero no es tan letal, no produce los problemas del hepatocarcinoma, el daño, no tienen ese acúmulo, ese aumento de succinil acetona tan masivo, sino que ellos sobre todo tienen alto el ácido aminolebulínico, pero todo ese ácido aminolebulínico se pega al sistema nervioso. Entonces los pacientes refieren que de los testículos o de la vulva hacia abajo es como si estuvieran sumergidos en aceite caliente. Entonces, pues, imagínense el dolor de estos pacientes, por eso este paciente incluso, que entre otras él se suicidó, pero fue el 4.º intento de suicidio. Pero además este paciente tenía una porfiria. Y entonces se encontró, y es lo que se llama, está en la literatura, como la pseudodeficiencia. Entonces, ojo estudiantes, porque realmente es posible que nosotros no hemos caracterizado, porque miren, 5 pacientes que se han encontrado en el mundo, 2 son colombianos y los 2 son paisas. Entonces hay que ponerle atención a eso. Bueno, entonces, ¿cómo es el cuadro clínico de estos pacientes? Sabemos entonces que lo que más afecta es el hígado y los riñones, ¿cierto? Es decir, hay una disfunción, una falla hepática aguda con posibles desarrollos de hepatocarcinoma. Por la misma falla hepática aguda tienen trastornos en la coagulación. Por los mismos excesos de los compuestos que ya vimos, sobre todo el succinilacetona, producen una falla renal aguda, porque empiezan a tener una disfunción tubular. Pero además, como tenemos el problema renal, entonces pueden. Lo que pasa es que ni siquiera, o sea, fallecen la mayoría de pacientes, presentan, o sea, se mueren antes de presentar esto que se llama el raquitismo hipofosfatémico. También, incluso los pacientes, como tienen un compromiso neurológico por el ALA, ácido aminolebulínico, entonces es lo que se llama como crisis neurológicas like porfiria, tipo like porfiria, o sea, como en las porfirias. Ellos tienen acúmulos además en las córneas de tirosina, entonces se ven cristales de tirosina. Entonces tienen una fotofobia y algunos incluso pierden la visión. Los que logran a largo plazo o duran más pueden desarrollar una cardiomiopatía y el deterioro neurocognitivo que está relacionado pues con todos los acúmulos de esta enfermedad. Inmediatamente los niños empiezan con la alimentación materna o la alimentación, ellos hacen una fase
aguda a los, o mejor dicho, a las horas de haber nacido. Eso va a depender de cuánto, pues el tiempo en que se demore el niño en alimentarse. Y esta es la que se llama, entonces, dentro de la misma tirosinemia hay varias formas de la enfermedad. Entonces, tenemos la aguda o la forma de lactantes que producen una insuficiencia hepática aguda. Por eso se llama hepatorrenal y un daño renal agudo. ¿Qué se ven en esos niños? Entonces se ve, ellos inmediatamente como empiezan con ascitis, que es retención de líquidos, vómito, diarrea, tienen ictericia, desarrollan rápidamente una ictericia, hepatoesplenomegalia, coagulopatía y trombopenia, obviamente por el problema hepático. Las transaminasas se aumentan, pero en la medida en que van avanzando los días se aumentan estas transaminasas y pueden llegar a ser una sepsis. Tenemos otra presentación dentro de la tipo 1, que es lo que se llama la subaguda o del lactante, que no se detecta inmediatamente, no hacen todas estas que vemos de aquí, todas estas manifestaciones, pero empiezan a hacer un daño hepático crónico con inclusión, pues o sea, hace una visceromegalia porque empiezan entonces a dañar el vaso, los riñones, el corazón. Estos desarrollan el raquitismo hipofosfatémico, la coagulopatía, tienen retardo en el crecimiento y desarrollo. Y tenemos algunos que son las crónicas o del adolescente que se les ha visto pues desarrolla una falla renal que se le conoce también como síndrome de Fanconi o disfunción tubular. Tienen crisis dolorosas como crisis tipo like porfiria. En estas crónicas se ha visto también en los pacientes que reciben el tratamiento con nitisinona. Bien. Aquí vemos entonces otra cosa importante es que cuando los pacientes tienen más de 500 micromolar de tirosina empiezan a precipitarse en el cristalino pues cristales de tirosina, lo que les produce una fotofobia importante. La neuropatía periférica, que es por el ala, muy importante, algo que se sabe es que la succinilacetona lo que hace es una inhibición de la ala S, la ala S1. Ay, perdón. Bueno, no, mentiras, no me acuerdo si es de la 1 o de la deshidratasa. Bueno, ahí tengo, no me acuerdo bien. El raquitismo que se va a producir por esa hiperfosfatemia. A largo plazo, como ya vimos, desarrollan el hepatocarcinoma, cardiomopatía y deterioro cognitivo. Entonces, la fisiopatología de la enfermedad se debe, ya vemos, que son por los metabolitos tóxicos que se acumulan, que son el fumaril acetoacetona, el maleil acetoacetona y el succinilacetona. Recuerden que este es el más tóxico. Entonces, también hay inhibición secundarias a otras enzimas como la metionina adeniltransferasa que lleva a otros problemas y esta no me acuerdo cuál es, perdón. También se ha visto y se ha descrito, hay artículos que muestran y parece que está relacionada con la inhibición secundaria a la metionina adenosiltransferasa y es la modificación del DNA pues por metilación. Bueno, perdón.
Esto que vemos acá es entonces un hígado de un paciente post-mortem con por esta insuficiencia hepática aguda. Tienen una hepatomegalia muy severa. La citis también provoca daños viscerales cuando no se maneja adecuadamente. Entonces lo que vemos aquí, que más adelante creo que traigo la foto clásica del libro de Scriber, que son todos estos nódulos que estamos viendo acá. Recuerden que el hígado tiene un aspecto liso homogéneo. Bueno, también pueden desarrollar cirrosis hepática. Ya habíamos hablado de la fotofobia, que puede ir desde molestia con la luz, la fotofobia, hasta enrojecimiento, el depósito de cristales, tanto en la córnea como en el cristalino, y las úlceras corneales. Existe entonces un medicamento para este tipo de... Ah, bueno, aquí sí tenemos la... Ya aquí nos está indicando esta diapositiva. El problema es que la succinilacetona hace una inhibición, ay, perdón, una inhibición de la porfobilinógeno desaminasa, ¿cierto? Entonces, bueno, eh, bueno, entonces vamos a ver cómo los tratamientos, ¿cierto? Bueno, aquí están otros manifestaciones, ¿cierto? Que no son tan agudas, sobre todo en los que tienen la parte de la crónica, que son los dolores abdominales, dolor en las extremidades, que básicamente esto va a ser por el aumento de esa ala, ¿cierto? Bueno. Aquí vemos lo de el raquitismo óseo, ¿cierto? Donde básicamente se va a dar porque vamos a tener una aminoaciduria, también presentan glucosuria y hiperfosfaturia. A largo plazo se puede presentar entonces la nefrocalcinosis, ¿cierto? Glumeroesclerosis e insuficiencia renal crónica. Es decir, el daño renal puede ser o masivo, como vimos en las presentaciones más severas, o enfermedad renal crónica que pues va deteriorando el paciente. Aquí vemos un individuo que es un hijo, es masculino, hijo de consanguinidad. Este chico entonces empieza a presentar una encefalopatía hipóxica isquémica grado 2. A los 6 meses entra con una hepatomegalia severa, por eso es que la madre lo lleva. Y en esa hepatomegalia, ¿cierto? Empiezan a ver que hay una apariencia nodular, contorno irregular del hígado. Además de esto presenta esplenomegalia, presenta nefromegalia bilateral y tiene ascitis, ¿cierto? Algo de líquido en el peritoneo. Bueno, más o menos entonces luego de a los 9 meses empieza a presentar un cuadro infeccioso, presentó una falla hepática, problemas en la coagulación, la hepatomegalia iba de 5 centímetros por debajo del borde costal y también el vaso descendido en 3 centímetros. Ahí empiezan entonces a sospechar, ven cómo están el tiempo de protrombina está en el 19%, tiene hipoglicemia, están aumentadas, fíjese, pues más la GOT que la GPT, la creatinina en cero, en el hemograma se presenta problemas de una trombocitopenia,
Y cuando le miden esta proteína, esto es un caso chileno, allí miden la alfa fetoproteína y le dio en 80.000 unidades. Entonces esto hace el diagnóstico de la enfermedad de la tirosinemia tipo 1. Inmediatamente pues el niño empieza a ser manejado nutricionalmente y pues empieza relativamente a evolucionar mejor, empieza a disminuir su hepatomegalia y a disminuir la concentración de succinil acetona. Bien, estos pues son niños que han sido diagnosticados con tirosinemia tipo 1, pero gracias pues como al manejo tanto de restricción alimentaria, el manejo de todas las manifestaciones que tienen y el anitoxinona, pues los niños están bien. Entonces el tratamiento, ¿cómo es el tratamiento para estos niños? El tratamiento básicamente, la base de esto es un manejo nutricional donde se hace una restricción de fenilalanina y de tirosina. Recordemos que estas dietas tienen que ser dietas donde no puede haber una restricción total de estos aminoácidos porque son aminoácidos esenciales. Existen lo que se llaman leches o fórmulas, ¿cierto? Donde están restringidos algunos vienen incluso sin la fenilalanina y la tirosina y la suplementación de micronutrientes, ¿cierto? Porque como la mayoría de estos aminoácidos vienen en proteína de origen animal y están en, por ejemplo, en leguminosas que son ricas en estos aminoácidos, entonces hay que restringirlos. Y tenemos la nitisinona o el NTCB, ¿cierto? Que es en Colombia la tenemos, es un medicamento muy costoso, eso se va a dar 1 miligramo por kilogramo día. Un frasquito de 30 pastillas vale como 60 millones, son medicamentos de un alto costo, pero nosotros lo tenemos a disposición acá. En el caso del paciente que tuvimos que se suicidó, pues realmente el paciente empezó a tomarla, pero él creía que se le iban a quitar los dolores de eso. Tengo que decir lastimosamente que los médicos tratantes no se adhirieron a esto, entonces él nunca le hicieron una restricción dietaria de eso y pues lógicamente el señor comía carne en cantidades industriales, pues de lácteos, pues una alimentación rica en fenilalanina y tirosina y nunca el grupo tratante se quiso adherir a eso y nunca le hicieron restricción. Bueno, curiosamente quiero contarles que el NTCB era un herbicida, ¿cierto? Y básicamente lo que va a hacer esto es que va a ser va a evitar que se produzcan los excesos sobre todo de succinilacetona, que es la que básicamente está implicado en el daño hepático y en el daño hormonal. Entonces, ¿y por qué no se va a producir esta succinilacetona? Pues porque no va a haber tanto aumento de maleil acetoacético y de fumaril acetoacético porque el NTCB va a inhibir el ácido 4 hidrofenilpirúvico. Bueno, ahí les dejo, es muy interesante, hay unos artículos muy interesantes sobre eso. Ya este medicamento pues ha sido
casi que se está dando en todas partes del mundo, por la gracia nosotros lo tenemos, pero es muy importante que ustedes como futuros médicos tratantes especializados, sobre todo los que estén en pediatría, en neuropediatría, en neurología, piensen que no solamente es la administración de este tipo de medicamentos, sino la adherencia a la supresión alimenticia. Por eso es muy importante que ustedes sean conscientes que estas enfermedades son unas enfermedades de manejo multidisciplinario. No solamente incluso tiene que ver, por ejemplo, la nutricionista y el psicólogo, sino, por ejemplo, lo que es el laboratorio, el bioquímico. ¿Por qué? Porque permanentemente a estos pacientes hay que hacerle mediciones de estos metabolitos. Uno de los graves problemas que yo veo aquí en Colombia para estas enfermedades es que les hacen la determinación de los metabolitos para el diagnóstico, pero no se hace para el manejo y seguimiento, no se hace una medición adecuada de ellos. Aquí tenemos pacientes, por ejemplo, que presentan un eczema y esto se ha visto sobre todo en pacientes con la tirosinemia tipo 1. mmm, no es muy claro en estos pacientes a qué se debe las lesiones cutáneas que se presentan. No solamente en las tirosinemias, sino en las otras enfermedades no está muy bien descrito por qué se debe el daño en esto. Bueno, esto es, diapositiva es simplemente para mostrarles que, por ejemplo, en Chile, gracias a que hicieron un programa de, de tamizaje, de pesquisa y tamizaje neonatal, han logrado realmente que se incluya, o sea, se disminuya la cantidad de pacientes o por lo menos que estos pacientes no se deterioren. La ley en Chile no se llama ley de enfermedades huérfanas, sino la ley de Ricarte Soto. Bueno, aquí es muy importante para el manejo y control de esta enfermedad, como les decía, mantener los niveles de aminoácidos sobre todo representados en fenilalanina y tirosina, ¿cierto? Porque es la vía que está implicada. Es también importante, ahora la medición de aminoácidos básicamente es porque necesita el grupo tratante ver si aumenta o disminuye la cantidad de la ingesta de estos aminoácidos. También es muy importante estar midiendo la succinilacetona, que es lo que va a tener mayor afección a nivel de hígado y riñones, y también se puede convertir en un metabolito importante, sobre todo para la medición de manifestaciones neurológicas, la determinación del ALA. La alfa-cetoproteína, que es otro de los metabolitos, nosotros no lo tenemos, pero también se mide sobre todo para la medición del riesgo del desarrollo del hepatocarcinoma. En cuanto a los daños cerebrales, a los retardos mental que pueden producir, sobre todo en los pacientes que es muy severa, recordemos entonces que es por el transportador LAT1, que es por donde entran todos estos aminoácidos, y cuando hay mayor concentración de uno, entonces va a haber una depresión de los otros, lo que pueden llevar a que no haya ni un desarrollo ni un funcionamiento adecuado del sistema. Aquí vemos, este es un dibujito que, que explica muy bien cómo tenemos aquí la barrera hematoencefálica, y entonces si en este caso tenemos mucha tirosina, ¿cierto? Va a pasar más tirosina que los otros aminoácidos. Entonces, como resultado, primero vamos a tener
no vamos a tener disminuidos todos estos otros aminoácidos que son importantes para el crecimiento y desarrollo, pero además vamos a tener disminución de serotonina, de dopamina, vamos a tener disminución de aminoácidos neutros, y eso va a tener como consecuencia que no haya una adecuada síntesis proteica, una adecuada proliferación celular en un tejido que está en crecimiento y desarrollo. Bueno, aquí vemos lo de la hipertirosinemia crónica, ¿cierto? Donde básicamente son los mejores candidatos y a los que mejores le funciona la nitisinona, porque recordemos que los otros generalmente el 29% de ellos fallecen. En cuanto al deterioro cognitivo, va a estar muy relacionado no solo con la enfermedad en sí misma, sino con el mantenimiento de los aminoácidos en restricción y de los aminoácidos que se acumulan. Bueno, este es un artículo que les traía donde este artículo es muy importante porque sobre todo hace claridad sobre las afecciones o el impacto que tiene la dieta y el NTCB en los pacientes con tirosinemia tipo 1. Bueno, aquí quiero mostrarles por último la foto clásica de los pacientes. Esta es la de Scriber, ¿cierto? La necropsia de un paciente. Este es el hígado totalmente colapsado, dañado. Y bueno, aquí no se muestra la parte renal. Vamos a pasar a la tirosinemia tipo 2, que es la tirosinemia oculocutánea o síndrome de Rickner-Hanhart. Es menos frecuente, es autosómica recesiva. El gen que está implicado es el gen TAT y básicamente hay una deficiencia en la tiroxina aminotransferasa. Las manifestaciones clínicas están dadas por las afecciones que hacen la tirosina, sobre todo en la piel, los ojos y en el desarrollo mental. ¿Qué pueden encontrar en estos niños? Estos niños son sensibles a la luz, tienen una fotofobia. Cuando pues las mamá o el papá, sobre todo los que están pequeños, se les tocan las palmas de las manos o las plantas de los pies, los niños pues lloran, gritan, y algunos que han llegado a la fase adulta pues refieren el dolor tipo quemazón en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Además presentan unas lesiones típicas que son parecidas como cuando alguien se quema con un cigarrillo, donde hay unos bordes rojizos, ¿cierto? En el centro hay una parte, un halo queratinoso, y pueden ser pues de diferentes tamaños, pero curiosamente se presentan en los pies y en las manos. No se sabe por qué. Aquí vemos los acúmulos de cristales de tirosina en el cristalino, ¿cierto? Que incluso pueden llegar a dejar el paciente ciego. Pasemos a la tirosinemia tipo 3, que es una tirosinemia muy poco frecuente, es una deficiencia de la 4-hidroxifenilpiruvato diogenasa. Produce un retardo mental severo, tienen baja talla, bajo peso. Cuando empiezan a caminar es muy característica los movimientos atáxicos. Esta es una enfermedad que se podría determinar fácilmente dentro de un tamizaje, porque ellos presentan aumento del ácido 4-hidroxilfenilacético, que es patognomónico con la enfermedad. Ellos también presentan aumento en los niveles de tirosina e incluso se puede excretar en la orina. El diagnóstico se puede hacer tanto por la detección del aminoácido, la GOL estándar, que sería el 4-hidroxifenil
acético, pero también se puede hacer por pruebas enzimáticas y actividad y pruebas moleculares. Bueno, y por último vamos a ver esta enfermedad que está dentro del mismo catabolismo de la fenilcetonuria, que es la alcaptonuria. La alcaptonuria la escribió Archival Garro, del padre de los errores innatos del metabolismo. Es una enfermedad autosómica recesiva, es de las que se les llama o se agrupa entre los errores innatos del metabolismo benignos, porque no tiene una afección grave, no es mortal, es crónica, puede llegar a ser discapacitante y tiene muy mala calidad de vida. Y esto se da básicamente porque la deficiencia de la homogentizato diogenasa los lleva a la tríada de la alcaptonuria, que es la presencia de orina oscura o cronosis y artritis. Ya vamos a ver qué es. En ellos se puede presentar, hay aumento del ácido homogentísico o homogentizato en orina. No tiene ningún tratamiento, simplemente es un tratamiento paliativo a los síntomas artríticos que van presentando, pero pueden tener una artritis deformativa que los deje discapacitados. Entonces, la tríada de la alcaptonuria, como vemos, es la orina oscura, que es una orina como Coca-Cola, la ocronosis, que es la pigmentación de tejidos blandos, y la artritis deformativa, que se da sobre todo en las extremidades superiores y en la columna. Entonces, la orina oscura, básicamente, incluso ellos pueden llegar a orinar normal, pero cuando está en contacto con el aire, la orina se va tornando oscura, rojiza. Muchas veces lo detectan porque los padres ven que el pañal está pues oscuro, ¿cierto? Incluso se puede poner negro, rojizo, o sea, va desde colores cafés rojizos hasta oscuro. En la cronosis, generalmente ellos tienen pigmentaciones en el pabellón auricular, algunos presentan desde tonalidades y tamaños grandes en las escleras, pero no son terigios, pueden estar cafés, gris, negros. Incluso hay unos que pueden tener pigmentación, punteos en la mano, sobre todo en los dedos de las manos y de los pies. Y esto se determina sobre todo cuando se les hace cirugías y los cartílagos se pigmentan. Esto es una cirugía de rodilla, se pigmentan oscuro. Entonces, generalmente ahí es cuando le detectan la cronosis. Ellos van desarrollando unas artritis importantes, ¿cierto? Y van haciendo una osteoartritis, sobre todo en columna, en extremidades inferiores y superiores. Pueden incluso a veces fracturarse más fácilmente. Bueno, muy bien, hemos terminado.